El secretario de Gobernación ahora sí que tiene trabajo, está desquitando el sueldo. Aseguró que ya se identificaron el calibre de las armas utilizadas durante el enfrentamiento entre maestros disidentes y la Policía Federal el 19 de junio. Dice que se llevan los controles internos de la Policía Federal a la par que se debe contar con la investigación respectiva y las necropsias de las personas fallecidas, pero que todo esto está avanzando, pero ya que avance más rápido. Sí, y sobre todo que digas quiénes eran estas personas fallecidas, a qué grupos pertenecían, eran vecinos de ahí, todo esto, porque eso es lo que está, porque dicen mataron a los maestros. ¿No? Sí, yo creo que eso cambiaría el discurso. Mataron maestros. O sea, no es menos grave que hayan sido maestros o ciudadanos que decidieron subirse a ese día a las manifestaciones. Es igual de grave. El problema es que aquí se está hablando ya de casi una masacre contra los maestros en todo el país. Creo que tendríamos que disminuir ese discurso tan iracundo. Que es el que se difunde en Canadá y en todos lados. Claro, o sea, no debió haber llegado a decir, aun cuando no hayan sido maestros. Hubo 8 ciudadanos muertos. Pero es muy importante que el gobierno, si fueron culpables, reconozca que la regaron porque se les salió de control, porque no estaban preparados, porque el oficial a cargo ordenó y que se le castigue. O sea, creo que haría mucho más si es que así fue. Si los calibres demuestran que fueron armas autorizadas para las fuerzas de seguridad pública, que se castigue a quien deba de ser, y eso le hará más bien al gobierno que seguir ocultando de que es que había ahí unos grupos que nos dispararon a ambos lados y por eso hay heridos. Y puede ser también, pero por eso tienes que investigar y llegar a conclusiones. Oye, pero además detuvieron a 23 personas por los hechos del día 19 y ya fueron liberados los 23. Pues es que o sea, hemos visto que aquí los disturbios y eso no te llevan a la cárcel. A menos de que los hayan agarrado con armas en la mano de infragantis, los iban a soltar. Agarran a quien encuentran. Claro, ese es otro que lo hemos visto aquí cuando la policía entra al Zócalo o contra los anarcos, de repente agarra al que estaba tomando el café. Sí, no tenemos las policías ni mucho menos como un nivel de especialización y un protocolo para enfrentar ese tipo de manifestaciones ni de cerca. O sea, estamos como Dios les da a entender. Por lo pronto, la investigación la está llevando PGR, la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Está bien. Y tendremos que esperar a que esas 3 instancias se pongan de acuerdo y nos den un informe detallado de lo que sucedió ese día. Irresponsables. Y a los responsables para darles el castigo correspondiente si es que lo merecen. Monsieur Daniels, ¿incidente? Llame a las cosas por su nombre, Mario Méndez. Fue una matanza en Nochixtlán. Bueno, pues matanza, la del aeropuerto en Estambul. La de Europa. Sí, fue un encuentro con unos rijosos de parte de la policía, como tantos hay. Que además no sabemos todavía si efectivamente estaban desarmados. ¿O no? Mataron a un periodista, nadie se acuerda, de libertad de expresión, que no sé qué. Los de la CENTE mataron a un periodista que estaba fotografiando cómo saqueaban un Oxxo. Y ese tipo al anonimato, no hay homenajes ni nada. No, fue un enfrentamiento con gente muy peligrosa que se enfrentó a la Policía Federal. Claudia Beta Gómez, 53 años, en Tlalpan. Mario, qué triste que hable de ese modo. ¿Acaso estuvo en Nochixtlán para darse cuenta de que un maestro mató al periodista? Qué pena me da escuchar cómo distorsionan la información. Pues es la verdad, alguien mató a ese periodista. Ese periodista estaba tomando fotografías de
un Oxxo saqueado por los no maestros, o sea, porque ninguno de los muertos fue maestro, sino de los grupos de delincuentes que se han afiliado a la CENTE y que los ayudan en sus actividades estratégicas, ¿no? Como los bloqueos. Y que fue un simpatizante de la CENTE quien mató a ese periodista es un hecho. ¿Por qué? Porque se le advirtió, lárgate o te matamos. Siguió tomando fotos, lo mataron. Entonces, pues la tristeza es que maten a un periodista, no que yo lo diga. Es el problema de la apreciación de los hechos. Pero además ya lo habían amenazado. Claro, es lo que digo, ya lo habían amenazado. Él, haciendo su trabajo, insistió. ¿Y quién lo mató? No lo mató el gobierno, lo mataron los grupos de criminales que apoyan a la CENTE. No fueron los maestros, estoy de acuerdo, porque ahí no había maestros en esa ocupación, eran únicamente grupos de radicales que se han afiliado a la CENTE. Pero además, ella estuvo en Nochistlán, vio lo que sucedió. Tampoco. Para ¿Quién habla, por favor? hablarte de esa manera. De esa manera. El hecho es que el periodista está muerto. Ni modo. Sí, Claudia, a usted tampoco le consta lo contrario. Así es. No le consta, Claudia. De Tlalpan, Claudia Berta Gómez. Soy de Nochistlán, Oaxaca. Y mi familia vio cuando cayó el joven. Es la persona que llamó hace un momento. Es la misma persona. Sí, vuelve a llamar Claudia Berta Gómez, de 53 años. Soy de Nochistlán, Oaxaca, y mi familia vio cuando cayó el joven y otros muertos. Estaba un helicóptero tirando desde el vuelo. Es indignante que no me crean. Es muy triste y claro que me consta. La chica que tomó mi llamada no escribió todo lo que dije. Estoy enojada por la actitud que se toma. Y yo quiero mucho el programa y a ustedes, pero quise compartir. Ahora estoy molesta y más triste. Pues entristezcase por la muerte de Elidio Alzate. Ramos Alzate, que según todos los reportes de los testigos presenciales fue muerto por un grupo de hombres armados que estaban incorporados al grupo que se enfrentó a la policía del gobierno, que trató de levantar, a la Policía Federal, que intentó levantar el bloqueo. No había helicópteros, según ningún reporte que se ha presentado de testigos presenciales. Pero hay que recordar, una cosa es donde muere el periodista, que no es Nochistlán. No, Y otra de los muertos en Nochistlán. Yo creo que hay que lamentarnos de los muertos todos, o sea, del periodista y de los 8 muertos que caen ahí, porque al menos lo que sabemos es que los 8 muertos que cayeron en Nochistlán no estaban armados. Que si había gente armada ahí, ese es otro asunto, y que disparó contra las fuerzas del gobierno. Hasta donde sabemos hay 3 heridos que no sé si ya se comprobaron o no de bala. Pero el punto es, exacto, que no debió haber llegado a eso, porque eran manifestaciones, sí, violentas, sí, con bloqueos y demás, pero creo que lo que hay que lamentar aquí, y hay que deplorarlo, y exactamente por eso exigimos que se aclaren las cosas, son esos 8, fueran jóvenes, fueran viejos, fueran maduros, no importa, eran 8 personas de la sociedad que por algunas circunstancias se sumaron, quizá muy idealistamente, quizá pagados, no sabemos, pero el hecho es que hay 8 muertos. Y a esas alturas de lo que es México no tendemos y no tendría por qué ser así. Las manifestaciones pueden llegar a ser duras, ríspidas, pero en el momento en que hay muertos, creo que ya estás rebasando límites de los cuales quizás no puedas volver atrás. De hecho, fue en Juchitán donde fue asesinado el periodista. Sí.